Ya, buenos días, hola. Vamos a partir hoy día por hacer una cosa que hicimos la semana pasada, pero que no la quise terminar, más bien la quise reservar para hoy día, porque había muy poca gente en clase, ¿no? El día jueves. Quiero recordar las cosas que dijo el embajador. Naturalmente que nuestro interés no es anecdotario, sino que nuestro interés es poder ver qué elemento, eso que dijo el embajador, qué elemento de lo que él nos comunicó nos ayudan para poder entender mejor la actividad diplomática y por lo tanto también entender mejor la naturaleza de los problemas de la política exterior contemporánea. Eso, ¿no? Hacia dónde van los cambios, hacia dónde va la actividad diplomática ahora en el futuro. Entonces, en relación con esto también vamos a comentar un par de hechos, también de noticias interesantes de actualidad que están ocurriendo ahora, para ver si encontramos alguna relación. Y después vamos a trabajar la didáctica que voy a usar hoy día de trabajo en torno a preguntas. Entonces yo les voy a pasar unas preguntas a ustedes, que son las preguntas habituales que uno se hace cuando quiere saber sobre la actividad diplomática, y vamos a ver qué respuestas se dan, y conforme esas respuestas vayan orientándonos, vamos a ir complementándolas y vamos a ir profundizándolas. Y finalmente vamos a ver una cosa que se me quedó, que me frustró mucho, que el computador no funcionaba la semana pasada y por lo tanto no fue posible ver los principales elementos de las normas internacionales que hay que conocer para poder entender por qué los diplomáticos y la diplomacia y todo lo que tienen que ver con estas funciones se comportan como se comportan, y para entender por qué también hay situaciones que son difíciles de administrar. Está muy orientado a la práctica, que sean normas, tiene que ver con la práctica diplomática. Entonces, vamos a lo primero. Yo voy a recordar, ¿no?, las notas que yo estuve tomando cuando él estuvo acá, pensando justamente en esta clase de ahora, o sea, pensando que íbamos a hacer este ejercicio. Y el embajador Richard Piasecki, que es embajador de Polonia. Polonia es un estado además muy interesante porque está situado en un lugar geográfico donde han habido muchos conflictos, ¿no? Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría con la ocupación de la Unión Soviética, la tierra de donde salió un papa muy influyente en el mundo y en la diplomacia, que fue Juan Pablo II. Entonces, ahora es uno de los países que está con mayor fuerza también integrándose a la Unión Europea. Hay muchos elementos muy interesantes de ese caso en particular. Bueno, la autobiografía era que él, y se lo voy a recordar, porque en la tarea entonces que vamos a tener es poder ver qué elementos de acá nos ayudan a entender mejor estas tendencias hacia el futuro, o sea, que van de aquí hacia el futuro para entender la diplomacia y las demandas hacia la diplomacia. Si voy muy rápido, por favor, párenme, ¿no? Y yo explico más lento. Primero, él es profesor, él no es diplomático de carrera. Él es profesor, es un profesor que estudió Economía Internacional y Economía del Desarrollo. Yo quiero algún comentario sobre esto. O sea, primer tema. ¿Tienen algún comentario por qué puede ser esto interesante para entender la diplomacia actual? Porque yo creo que se graba como que aparte de la carrera de diplomacia podían generarse nuevas profesiones que pudieran enriquecer la diplomacia en sí, que eran poetas o profesores con un grado académico súper elevado, que al final hace más complejo esto. Pero sí, y eso es muy excelente, ¿no? Eso tiene que ver con el hecho de que es una diplomacia abierta que integra a todo lo que diríamos es el capital social de su país, no solamente a la gente que trabaja en el aparato burocrático. Pero hay un elemento que a mí me gustaría que fuéramos más allá en esta clase, ¿no? Que yo creo que podemos ir más allá por lo que hemos leído, por lo que conocemos, por cómo sabemos de lo complejo que es el mundo. A ver,
el hecho de que sea profesor de Economía Internacional y Economía del Desarrollo. A ver si lo relacionan con otra parte de su biografía. ¿Sí? O sea, no queda mucho que ver con la pregunta. Perdón, pero tú eres Constanza. Constanza. Eso. Sí, Constanza. Pero por lo que yo tengo entendido, hay como dos tipos de diplomacia, como los que son como de carrera, que van a la academia diplomática Sí. y trabajan en la Cancillería, y después están los embajadores, que son políticos, que no necesariamente fueron a la academia ni estudiaron nada relacionado con diplomacia. Sí, y eso guarda relación con lo que nos estaba diciendo Daniel Maximiliano, que se le da espacio a todo, digamos, no solamente a los de carrera, sino que también se le da espacio a los que significan un aporte para el país, ¿no? En cualquier área. Y eso nos está dando cuenta, más que de una buena voluntad, de un hecho, que el mundo está cambiando. Eso es lo importante que hay que retener. Pero también consideremos que él es profesor de Economía Internacional y de Economía del Desarrollo, y esto no es neutro. Es también como el hecho de que la economía de las relaciones internacionales tiene como un papel preponderante y que las relaciones entre los distintos estados están, es decir, la primera son siempre económicas, o se establecen relaciones económicas. Entonces, que él sea de economía influye mucho también que lo están como embajador, probablemente. Eso ustedes se dieron cuenta tal vez que en la charla que él nos estaba dando, él citaba muchos datos, permanentemente daba cifras de las cosas, él daba números, él corregía, de hecho yo cometí un error cuando traté de traducirle cosa de subtítulo, no me refería a un hecho y inmediatamente interrumpió, no, eso no es correcto. Dijo, lo que pasó fue esto. En este caso es importante porque además hay otro hecho relacionado a la biografía que él nos contó. Él nos contó que él había sido cónsul 5 años en Brasil y ahora embajador aquí, y además profesor en su universidad, y especializado en economía política, y manejando muchas cifras, mucha información técnica. Esto nos da cuenta que en estos países, como es Polonia, con todas estas características que hemos mencionado, se está dando una tendencia a que la gente que trabaja en la diplomacia sea cada vez más preparada. Antes se tiraban incluso tallas de que en general los diplomáticos eran como los tipos más flojos, que se metían ahí porque no les había resultado otra actividad y al final terminaban ahí. Pero ahora, con este ejemplo que tenemos de la semana pasada, y muchos, yo creo, hay muchos ejemplos, tenemos que la diplomacia se está volviendo cada vez más especializada y cada vez más profesional. Y esto no tiene que ver con el hecho de que el embajador se sienta, o sea, que él en particular sea un genio, o que él en particular sea una persona muy preparada, o que él en particular sea muy especial. Esto tiene que ver con el hecho de que el mundo está cambiando, con el hecho de que hay una demanda por mayor especialización, por mayor profesionalización. Eso es lo que en realidad está pasando. Y entonces hay una demanda por personas que tengan ese perfil. Ergo, para todos nosotros, ese es el perfil. Ahí va, hacia allá va la diplomacia. Y hacia allá van las tomas de decisiones, y hacia allá van un montón de cosas. Otro dato de su biografía que es importante. El embajador maneja 5 lenguas. 5 lenguas. Y esto quiere decir que parte de esa preparación es que él se pueda comunicar bien, que él pueda llegar a una conferencia internacional y no tenga que tener intérprete, que él pueda entender perfectamente de lo que se está hablando, que pueda reaccionar con rapidez, que pueda, cuando hay que ser prudente y no hablar. Todo eso tiene que ver también con el manejo de instrumentos, como es el hecho de manejar lenguas extranjeras, ¿no? Consecuencia, es una inversión muy importante practicar y aprender lenguas extranjeras. Aunque no nos guste, porque es desagradable tener que a veces cuesta, digamos, pero es muy importante. Sí. Otra que no entiendo